Gracias, Señor. Gracias por este día, Señor. Muchas gracias, Padre. Estamos un día más delante de tu presencia, Señor, en el día del Señor. Gracias, Padre, por este precioso día, Señor. Bendito seas por siempre. Anhelamos, Señor, tu palabra. La deseamos como el alimento, Señor, como el ciervo que brama por las corrientes de las aguas. Así clama mío, Dios, mi alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Señor, danos el agua de vida en esta mañana. Refréscanos, Señor, con tu palabra, Señor. Cámbianos, transfórmanos. Que tu palabra sea una bendición, Señor, para todos aquellos que van a escuchar, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Vamos a hablar en Apocalipsis, en el capítulo 1 de Apocalipsis, verso 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus esclavos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró en señales enviándola por medio de su ángel a su esclavo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros de parte de aquel que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Para recibir esta revelación, primeramente tenemos que tener la posición adecuada. Si no tenemos la posición adecuada, no podemos recibir esta revelación. Es decir, sin la revelación de las iglesias locales, no hay revelación, ya que estas cartas van dirigidas solo a las iglesias locales. Estas cartas van dirigidas a las iglesias locales, no a las denominaciones, ni a las organizaciones o sectas. Por un lado, este libro nos da la revelación de Cristo, y por otro nos muestra el testimonio de Jesús, que es la iglesia. La iglesia local es el testimonio de Jesús en la tierra. Nos presenta al Cristo revelado, y la iglesia que da testimonio de Jesús. Los candeleros mencionados en este capítulo 1, la gran multitud de los redimidos en el capítulo 7, la mujer vestida del sol con su hijo varón en el capítulo 12, la cosecha y sus principios, la cosecha nos dice el testimonio de la iglesia. Los candeleros mencionados en el capítulo 1, la gran multitud de los redimidos en el capítulo 7, la mujer vestida del sol con su hijo varón, la cosecha y sus primicias en el capítulo 14, los vencedores sobre el mar de vidrio, el capítulo 15, la novia preparada para la boda en el capítulo 19 y la nueva Jerusalén en el capítulo 21, son el testimonio de Jesús. Este testimonio es el espíritu, la sustancia, la naturaleza y las características de la profecía. Cristo es el testigo de Dios, 1:5. Y de Jesucristo el testigo, dice. Cristo es el testigo de Dios, su testimonio y su expresión. La iglesia es el testimonio y la expresión de Cristo como tal. La iglesia es la reproducción del testimonio y la expresión de Dios en Cristo. La revelación de este libro es de naturaleza profética. La mayoría de las visiones se refieren a cosas venideras, incluso las 7 epístolas a las 7 iglesias mencionadas en el capítulo 2 y 3,
en el sentido de que son señales, son profecías con respecto a la iglesia en la tierra durante esta era hasta que el Señor regrese. El verso 4 dice: Juan a las 7 iglesias. El número 7 designa compleción en la obra de Dios. Por ejemplo, los 7 días de la creación, Génesis 1:31. Y los 7 sellos, 5:5 de Apocalipsis. Las 7 trompetas, 8:2. Las 7 copas, 15:7. Por el mover de Dios en la tierra, por lo tanto, las 7 iglesias son para el mover de Dios en su consumación. Así era Asia. Dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros de parte de aquel que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Asia era una provincia del antiguo imperio romano, en la cual estaban las 7 ciudades mencionadas en el verso 11. Las 7 iglesias se encontraban en esas 7 ciudades respectivamente. No todas estaban en una misma ciudad. Este libro no trata de la iglesia universal, sino de las iglesias locales en muchas ciudades. Primero, en Mateo 16, en el verso 18, la iglesia es revelada en su aspecto universal. Luego allí mismo, en el 18-17, la iglesia es revelada en su aspecto local. En Hechos, la iglesia se practicaba en forma de iglesias locales, tales como la iglesia en Jerusalén, Hechos capítulo 8:1. La iglesia en Antioquía, Hechos capítulo 13:1. La iglesia en Éfeso, Hechos 20:17. Y las iglesias en las provincias de Siria y Cilicia, Hechos 15:41. Las epístolas fueron dirigidas a las iglesias locales, con excepción de algunas dirigidas a individuos. Ninguna fue dirigida a la iglesia universal. Sin las iglesias locales, la iglesia universal no tiene sentido práctico ni es real. La iglesia universal es experimentada en las iglesias locales. Para conocer plenamente la iglesia en su aspecto universal, es necesario conocer en su aspecto local. Es un gran avance que nosotros conozcamos y tengamos la práctica de las iglesias locales. En lo que concierne a la iglesia, el libro de Apocalipsis se encuentra en una etapa avanzada. Para conocer este libro tenemos que pasar del mero entendimiento de la iglesia universal a la realidad y a la práctica de las iglesias locales, porque este libro está dirigido a las iglesias locales. El verso 5 de Apocalipsis dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libró de nuestros pecados con su sangre. Solo los que están en las iglesias locales tienen la posición correcta, el enfoque correcto y la perspectiva apropiada para recibir las visiones contenidas en este libro. No se trata de atacar a nadie, ni estamos atacando a ningún grupo, ni a ninguna denominación. Hoy estamos hablando de que si queremos tener una revelación apropiada en Apocalipsis, necesitamos tener el lugar apropiado. Es decir, reconocer que solo existe una iglesia por ciudad. No existen más iglesias. Aquí vemos, por ejemplo, que el Padre, el Hijo y el Espíritu, que es el Dios triuno, se expresa en Cristo. Juan capítulo 1, verso 14. Primera de Timoteo 3:16. Colosenses 2:9. Cristo es hecho real para nosotros y experimentado por nosotros como el Espíritu. Juan 14:16 y 18. Primera de Corintios 15:45 y segunda de Corintios 3:17. Romanos 8:9 y Filipenses 1:19. Y es expresado en su cuerpo, la iglesia universal. Efesios 1:22 y 23. Primera de Corintios 12:12 y Efesios 4:4. Y la iglesia universal es expresada en las iglesias locales. Por consiguiente, para conocer y experimentar a Dios necesitamos conocer
y experimentar a Cristo. Para conocer y experimentar a Cristo necesitamos tener parte en la Iglesia Universal por medio del Espíritu. Y para tener parte en la Iglesia Universal necesitamos participar en las iglesias locales. Aquel que es y que era y que ha de venir es Dios el Padre eterno. Los 7 espíritus que están delante del trono de Dios son el espíritu operante de Dios. Dios el Espíritu, Jesucristo quien es el testigo fiel para Dios, el primogénito entre los muertos para la iglesia y el soberano de los reyes de la tierra para el mundo. Verso 5. Es Dios el Hijo. Este es el Dios triuno, como Dios, el Padre eterno. Él era en el pasado, es en el presente, vendrá en el futuro como Dios. ¿Qué significa la palabra Dios? La palabra Dios significa en el hebreo poderoso. Dios se presenta a Abraham como el Dios Shaddai, como el poderoso. El significado de la palabra Dios significa poderoso, aquel que es potente, aquel que es poderoso en todos los aspectos, en todos los tiempos. Dios es poderoso. En Apocalipsis vemos que no solamente es poderoso, sino también todopoderoso, en todas formas, aspectos y cosas. Dios significa que es todopoderoso. Apocalipsis 1, 8, 19. El Dios todopoderoso es el Señor. Ser el Señor significa que Él es el amo. Dios es el amo. Dios es el dueño del universo. Dios es el dueño de todas las cosas, el dueño del universo. Él es soberano. Él es la autoridad del universo. Lo que nosotros o otros digamos no significa nada, pero lo que Dios diga tiene el peso, porque Él es el Señor. Cuando Él dice sí, significa sí. Cuando dice no, significa no. Dios no es solamente el Señor y dueño y la autoridad, sino también es el amo de todas las cosas. Antes de ser salvo yo no sabía a quién le pertenecía. Ahora puedo exclamar: Dios es mi amo. Dios es mi dueño. Dios es mi Señor. Él es el Señor, el Todopoderoso. Por eso dice en el verso 4: Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros de parte de aquel que es, que era y que ha de venir. Aquel que es y que era y que ha de venir es Dios el Padre eterno. Los 7 espíritus que están delante del trono de Dios son el espíritu operante de Dios, Dios el Espíritu, Jesucristo quien es el testigo fiel para Dios, el primogénito de entre los muertos para la iglesia, el soberano de los reyes de la tierra para el mundo, es Dios el Hijo. Este es el Dios triuno, como Dios el Padre eterno, Él era un pasado. Como Dios el Padre eterno, Él era en el pasado, es el presente, vendrá en el futuro. Como Dios el Espíritu es el Espíritu que ha sido 7 veces intensificado para que Dios pueda operar. Como Dios el Hijo, el testigo, el testimonio, la expresión de Dios, el primogénito de entre los muertos para la iglesia nueva, para la nueva creación. Dios es soberano de los reyes de la tierra para el mundo. Desde este maravilloso Dios, Padre, Hijo y Espíritu, imparte gracia y paz a las iglesias. Dios es todopoderoso. Si nosotros los seres humanos entendiéramos que Dios es el amo, que Dios es el Señor, y lo que digamos nosotros no vale nada, pero lo que diga Dios sí vale mucho. Aquí no estamos hablando por nuestra cuenta, ni poniendo nuestra voluntad, ni enseñando doctrinas de los hombres, sino estamos hablando lo que Dios dice. En el verso 6 dice que el Espíritu que está delante de su trono. En el verso
6 dice, hizo de nosotros un reino de sacerdotes, hizo de nosotros un reino de nosotros. Al principio de las otras epístolas solo se menciona el Padre, el Hijo de ellos. Los destinatarios reciben gracia y paz, sin embargo aquí se incluye el Espíritu de Él. Leamos nuevamente esta palabra de Apocalipsis. Dice en el verso 3 de Apocalipsis, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros de parte de aquel que es, que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. De Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos liberó de nuestros pecados con su sangre. Hizo de nosotros la iglesia, hizo de nosotros un reino de sacerdotes para su Dios y Padre. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, aun los que lo traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Amén. Los creyentes redimidos, nosotros, por la sangre de Cristo, no solo nacimos de Dios y así fueron introducidos en su reino. Juan 3:5, sino que también fueron hechos un reino, es decir, todos los que hemos nacido de nuevo, que hemos recibido el nacimiento y hemos recibido al Señor, nacimos de nuevo. Él ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes. En nuestro nuevo nacimiento, Dios, en su propósito y en su plan, ha hecho de nosotros, la iglesia, un reino de sacerdotes. Este reino es la iglesia. Mateo 16, 18 y 19. Juan es el escritor del libro. Estaba en este reino. Todos los creyentes redimidos, renacidos, también forman parte de este reino. Romanos capítulo 14, en el verso 17. Uno de los aspectos principales de este libro es que Dios está recobrando su derecho sobre la tierra con el fin de hacer de toda la tierra su reino. 11:15. Cuando Cristo vino, trajo consigo el reino de Dios. Lucas capítulo 17 en el verso 21. Mateo capítulo 12 en el verso 28. Este reino ha crecido, se ha convertido en la iglesia. Mateo 16, 18 y 19. La cual establecerá el reino de Dios en toda la tierra. Por un lado, el reino de Dios hoy está en la iglesia. Por otro, el reino de Dios viene por medio de los creyentes vencedores. Apocalipsis capítulo 12 en el verso 10. Luego Cristo y los creyentes vencedores reinarán sobre todas las naciones en el reino milenario. La redención lograda mediante la sangre de Cristo no solo hizo de nosotros un reino para Dios, sino también hizo de nosotros un reino de sacerdotes para Dios. Primera de Pedro 2:5. El reino tiene como fin el dominio de Dios, mientras que los sacerdotes son para la expresión de la imagen de Dios. Este es el real sacerdocio, lo que habla Pedro en el capítulo 2, en el verso 9, cuyo fin es el cumplimiento del propósito original de Dios. Dios tenía el propósito al crear al hombre, en Génesis 1, 26 y 28, de hacer de él un sacerdocio ejercido hoy en la vida de la iglesia. Esto será practicado intensamente en el reino milenario y tendrá su plena consumación en la Nueva Jerusalén. El verso 7. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. En este libro el regreso de Cristo se revela en dos aspectos. En un aspecto, Cristo vendrá secretamente como ladrón. Apocalipsis capítulo 3 y Apocalipsis 16:15. Y en otro vendrá visiblemente en una nube. Verso 7.
y 14:14 de Apocalipsis. Esto corresponde a Mateo, capítulo 24, 43 y 30. Nadie sabe la hora de su venida secreta. La hora de la venida secreta, nadie. Si el Señor no lo supo, ningún hombre puede saberlo. No podemos saber más que Cristo a dar fechas. Nosotros los seres humanos no podemos ser más inteligentes que nuestro Señor Jesucristo. Él dijo que Él no sabía, y ningún hombre puede ser más inteligente o puede saber más que el Señor. Entonces la venida secreta, nadie lo sabe. Mientras que el día de su venida visible es claramente revelada. O sea, la venida visible sí la podemos ver porque se va a revelar a través de señales. Podemos ver a través de la última trompeta, a través de la última trompeta, es decir, la séptima trompeta al final de la gran tribulación. Eso lo podemos ver en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, en el verso 16, y en Primera de Corintios 15:51, y en Segunda de Tesalonicenses 2, 1 y 3. Cristo ascendió al cielo en una nube, Él volverá a la tierra de la misma manera. Hechos capítulo 1, 9, 11 y Mateo 26, 64. Apocalipsis 14, 14. Leamos el verso 8. Dice en el verso 8: yo soy el alfa y el omega, dice el Señor, Dios, el que es y que era y que ha de venir. El alfa significa que Él es el comienzo, el origen de todas las cosas. Él es el fin. Pero si no vemos a la iglesia, si no tenemos la revelación de la iglesia, es porque no estamos en la posición adecuada. Dice el verso 9: yo, Juan, vuestro hermano, copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús. Dice: yo, Juan, estaba en la isla llamada Patmos. Hoy esa isla existe como una ciudad. Allí estuvo Juan exiliado, desterrado. Es decir, Juan no podía estar en su tierra original. Él estaba desterrado en la isla de Patmos. Dice: por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. Juan era el testimonio de Jesús. Todo creyente debe ser el testimonio de Cristo en la tierra. Si nosotros no logramos ser el testimonio de Cristo en la tierra, moriremos fracasados sin lograr tener el testimonio de Cristo en la tierra. Dice en el verso 10: yo estaba en el Espíritu. Él estaba en el Espíritu, en su espíritu humano, en el día del Señor. Juan era uno de los más jóvenes de los 12 apóstoles. Él pudo ver todos los milagros. Inclusive fue muy amado por el Señor. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Oí de mí una gran voz como de trompeta que decía: escribe un libro, lo que ves, envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, una, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. El Dios Todopoderoso es el alfa, es el comienzo, porque Él es el origen a su propósito eterno. Él es la omega, es decir, Él es el final, porque lo lleva a su consumación. Él era el alfa en el libro de Génesis. Ahora, en este libro, Él es el omega,
Él completará todo lo que originó en su gobierno. Él continúa su operación universal, la cual indica desde los tiempos antiguos y lo cual completará. Tanto para la tribulación como para el reino es necesaria la perseverancia. Jesús denota al Salvador que pasó por quebrantos y sufrimientos, Isaías 53:3. La isla de Patmos fue el lugar donde Juan había sido exiliado por causa de la palabra de Dios. Y por el testimonio de Jesús, allí fue donde recibió la revelación contenida en este libro. Este libro no solo hace hincapié en el Espíritu de Dios como Espíritu 7 veces intensificado, que lleva a cabo el mover intensificado de Dios, sino también en nuestro espíritu. Juan estaba en el espíritu, es decir, Dios no puede revelarle a una persona que no se encuentra en su espíritu humano, como el órgano que hace real para nosotros el mover de Dios y con el cual respondemos a Él mismo. Solo el espíritu nuestro espíritu puede responder al espíritu, es decir, al Espíritu de Dios. Este libro está compuesto de 4 visiones principales. Una, la visión de la iglesia, que Dios nos abra nuestros ojos y que veamos la iglesia, las iglesias locales, no los grupos, no las denominaciones, no lo que me pertenece a mí, mi grupo, mi denominación, no. La visión de la iglesia. Sin la visión de la iglesia, ningún ser creyente nacido de nuevo podrá ver esta revelación. 2, la visión del destino del mundo. Bienaventurados los que leen, dice Juan. Bienaventurados los que leen la palabra, porque ellos, Dios les va a revelar, Dios les va a decir, Dios les va a dar la revelación de estas visiones. La visión de la iglesia, la visión del destino del mundo. 3, la visión de Babilonia la Grande, la visión de la Nueva Jerusalén. Juan estaba en su espíritu cuando vio estas 4 visiones. Verso 10. Es decir, él recibió la revelación del misterio de Cristo en su espíritu, según lo mencionado en Efesios 3:5. Nosotros también necesitamos estar en nuestro espíritu para recibir las visiones que se encuentran en este libro. No es simplemente un asunto de entender intelectualmente con nuestra mente, sino de comprender espiritualmente en nuestro espíritu. Dice en el verso 10, yo estaba en el espíritu en el día del Señor. Aquí, el día del Señor ha de ser el primer día de la semana, el día en que el Señor fue resucitado. Juan capítulo 20, verso 1. La iglesia primitiva se reunía regularmente en este día, en el día del Señor. Hechos de los Apóstoles 20, verso 7. Primera de Juan 16, 2. Fue en ese día que Juan estaba en el Espíritu y recibió las visiones acerca del plan de Dios. Algo que tenemos que ver. ¿Dónde estaba la iglesia en el tiempo de Juan? Juan estaba en el exilio, desterrado. Pero él sabía que ese día era el día del Señor. Es el día del Señor. Es el primer día de la semana. Hoy es el día del Señor. Aunque no estemos reunidos con toda la iglesia, pero debemos de estar en el Espíritu en el día del Señor. Solamente en el Espíritu se pueden recibir las revelaciones y estar en la posición adecuada.
Este libro fue enviado a las 7 iglesias, lo cual equivale a enviarlo a 7 ciudades. Esto muestra claramente que la práctica de la vida de la iglesia en los primeros días consistía en tener una iglesia por una ciudad con una sola iglesia. Hoy nos toca vivir a nosotros una iglesia dividida, una iglesia que no se centra en la localidad, sino se centra en sectas y en denominaciones y en organizaciones. Si hoy Dios mandara una carta a la iglesia en Querétaro, ¿dónde está la iglesia en Querétaro? Dividida. Y así se encuentra la iglesia dividida en todas las ciudades. Se encuentra en organizaciones y sectas. Una carta dirigida a una ciudad con una sola iglesia. En ninguna ciudad había más de una iglesia. Esta es la iglesia local, en la cual la unidad básica es la ciudad y no una calle o una región. La jurisdicción de una iglesia local debe abarcar toda la ciudad en la cual la iglesia está situada. No debe ser mayor ni menor que los límites de la ciudad. Todos los creyentes que vivan dentro de estos límites deben constituir la única iglesia local en esa ciudad. Esta es la degradación de la iglesia en nuestros tiempos. No se oye en las iglesias locales, pero sí se oye en las organizaciones y las denominaciones. Eso se oye mucho. Para ver algo debemos tener la posición y la perspectiva correcta. Primero el apóstol Juan escuchó la voz, verso 10. Yo estaba en el Espíritu. Después, cuando se volvió para ver quién hablaba, vio los candeleros de oro, vio la iglesia. Estaba en la posición correcta, pero todavía necesitaba la perspectiva correcta para recibir la visión. Tocante a las iglesias, por eso él se volvió. Hoy día lo mismo se aplica a nosotros. Muchos de nosotros, cristianos, necesitamos corregir nuestra posición. Todos los creyentes, esta palabra va dirigida a todos los creyentes que han hecho denominaciones y que han hecho partidismos en todos los lugares del mundo. Esta palabra no es mía, esta palabra es de Dios, no es mía, yo no la estoy inventando. Muchos cristianos necesitamos corregir nuestra posición y volverse para poder recibir la visión de la iglesia. Muchos que han nacido en denominaciones ni siquiera entienden lo que es la iglesia local. Es verdaderamente triste ver que muchos creyentes ni siquiera han escuchado la palabra local. Lo que han escuchado es su denominación, su líder, su fundador. Eso es lo que buscan, a ese es al que siguen. En la Biblia, el candelero siempre está relacionado con el edificio de Dios, y el candelero fue mencionado por primera vez en Éxodo 25, 3 al 40. Cuando se erigió el tabernáculo la segunda vez, se mencionó en relación con la edificación del templo. La tercera vez aparece estrecha relación con la reedificación del templo de Dios en Zacarías 4, 2 y 10. En Apocalipsis el candelero está relacionado con la edificación de las iglesias en Éxodo 25. Se hace énfasis en que Cristo es el candelero, la luz divina que brilla como 7 lámparas con el Espíritu. El aceite en Zacarías 4 se recalca el Espíritu. Zacarías 4, 6 como 7 lámparas que brillan y estas 7 lámparas son los 7 ojos de Dios. Zacarías 4, 2 al 10. Los 7 ojos de Dios son los 7 espíritus de Dios. Apocalipsis 5, 6. Cuyo fin es el mover intensificado de Dios. Esto indica que el candelero mencionado en Zacarías es la realidad del candelero mencionado en Éxodo. Y que los candeleros de Apocalipsis son la reproducción del candelero mencionado en Zacarías. Cristo es hecho real como espíritu. El espíritu es expresado como las iglesias. El espíritu que resplandece es la realidad del Cristo que resplandece.
Y las iglesias resplandecientes son la reproducción y la expresión del Espíritu resplandeciente para que se lleve a cabo el propósito eterno de Dios a fin de que la nueva Jerusalén, la ciudad resplandeciente, llegue a su consumación. ¿Cómo puede llegar a consumarse la nueva Jerusalén en las denominaciones? No se puede. Esto solamente se puede lograr a través de las iglesias locales. En el verso 12 dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. En el verso 13 dice: en medio de los candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieves, sus ojos como llama de fuego. Cristo ahora está en medio de las iglesias, por un lado como sumo sacerdote. Él intercede en los cielos por las iglesias, Hebreos 9:24 y 7:25 al 26, Romanos 8:34. Y por otro anda en medio de las iglesias para cuidarlas, para tener parte en su mover y disfrute de su cuidado. Tenemos que estar en las iglesias. Allí es donde Cristo se mueve. Cristo no solo es descrito aquí en su calidad de sumo sacerdote, como denotan sus vestimentas, sus vestiduras, sino que también es revelado como uno semejante al Hijo del Hombre. Él es divino y también es humano. Cristo no perdió su humanidad. Dice en el verso 13: y en medio de los candeleros uno semejante al Hijo del Hombre. Es decir, Cristo no perdió su humanidad. Uno semejante al Hijo del Hombre. Él es divino y también es humano. Como nuestro sumo sacerdote, Él cuida de las iglesias en su humanidad. Cristo, como el Hijo del Hombre, no solo efectúa la redención, sino que también se ocupa de la iglesia. Dios se preocupa por la iglesia, porque la iglesia está compuesta de seres humanos. El hecho de que el Señor todavía sea el Hijo del Hombre después de haber ascendido indica que Él no desechó su naturaleza humana. Después de la resurrección, Él actúa en las iglesias basándose en su humanidad, en la cual Él mantuvo el testimonio de Dios de una manera totalmente victoriosa e exitosa. También las iglesias, por estar constituidas de seres humanos, indudablemente pueden mantener el testimonio de Dios de la misma manera victoriosa y exitosa. Ninguna organización o denominación puede tener el éxito de Cristo. Solamente las iglesias locales pueden lograr dar el testimonio de que Cristo está con ellos. La ropa que llega hasta los pies y es ceñido por el pecho con cintos de oro. La ropa que llega hasta los pies es la vestidura sacerdotal, de la que habla Éxodo 28:33, y representa la plenitud de los atributos divinos y las virtudes humanas de Cristo. Los sacerdotes del Antiguo Testamento se ciñían los lomos para poder ejercer su ministerio. Éxodo 28:4. En Daniel 10:5 también Cristo tiene ceñidos sus lomos con oro fino, pero aquí Cristo, nuestro sumo sacerdote, está ceñido por el pecho. El pecho representa el amor, está ceñido por los lomos, significa ser fortalecido para la obra, mientras que estar ceñido por el pecho significa cuidar con amor la obra de Cristo, de producir las iglesias. Esto ya fue efectuada. Ya no es necesario que Él esté ceñido por los lomos para la obra. Lo que hace ahora en medio de las iglesias es cuidarlas con amor. Esto requiere que Él esté ceñido por el pecho con un cinto de oro. El cinto de oro simboliza la fortaleza divina. Cristo se mueve en las iglesias para cuidarlas en su humanidad y con su fortaleza divina. El 14, su cabeza
y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. El cabello blanco indica edad avanzada. Job 15:10. Aquí denota que el Señor existe desde todos los tiempos inmemoriales. En Cantar de los Cantares, en el capítulo 5, verso 11, se le describe con cabello negro, lo cual denota su fortaleza inmarcesible y eterna. La blanca lana es un producto natural de la vida y la nieve desciende del cielo. Así que la lana blanca aquí y en Daniel 7:9 significa que la antigüedad de Cristo procede de su naturaleza y no de su vejez. Mientras que la nieve significa que su antigüedad es celestial y no terrenal. En Cantar de los Cantares, en el capítulo 5, en el verso 12, los ojos de Cristo son como palomas, expresan su amor. Aquí sus ojos son como llama de fuego y con ellos observa, escudriña para ejercer juicio. La luz que irradian en este libro, Él no tiene 2 ojos, tiene 7 ojos. 7 es el número de comprensión en el mover de Dios. Por consiguiente, los ojos de Cristo en este libro tienen como fin la obra de Dios. Estos 7 ojos suyos son las 7 lámparas de fuego, lo que dice en Daniel 10:6, que arden delante del trono, y estas son los 7 espíritus de Dios. El fuego ardiente equivale a la llama de fuego y su función es observar, escudriñar. Es decir, nada se le va a escapar a Dios. Tiene 7 ojos para ver. Dice en el verso 15: y sus pies semejantes al bronce bruñido, fundido en horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. En el verso 16: tenía en su diestra 7 estrellas de su boca. 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Dice, Él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero, el último. Yo soy el primero y el último, y el viviente. Estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. El 18, el verso 19. Escribe pues las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Cristo tiene las llaves de la muerte y del Hades. Cristo es el primero, el último, lo cual esto implica que llevará a cabo lo que ha comenzado. El verso 18. El mismo Cristo que anda en medio de las iglesias, quien es la cabeza de las iglesias, y a quien también las iglesias son como la expresión de su cuerpo, deben ser vivientes, frescas y fuertes. Por causa de la caída y del pecado del hombre, la muerte entró y ahora opera en la tierra para llevar a todos los pecadores al Hades. Así que la muerte es la que recoge y el Hades es el que guarda. Sin embargo, las llaves de la muerte y del Hades están en las manos de nuestro Salvador, quien murió y resucitó. No hay por qué tener miedo a nada. Cristo nos ha librado. Él tiene las llaves de la muerte. Uno de los problemas más grandes que existen hoy es el miedo. Nadie de nosotros va a morir mientras Dios no diga. El diablo no tiene el poder de matarnos. Solo Dios, solo Cristo, solo el Dios viviente. Dice, el que estuvo muerto y que ahora vive por los siglos, Él es el único que tiene las llaves de la muerte y del Hades. El 20.
El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los mensajeros de las 7 iglesias y los 7 candeleros son las 7 iglesias. Cuando Juan vio las 7 estrellas en la diestra de Cristo y los 7 candeleros de oro, en medio de los cuales estaba Cristo, esto para él fue un misterio para él. No podía entender el significado de las 7 estrellas celestiales y de los 7 candeleros de oro. Por consiguiente, el Señor le reveló el misterio, diciendo que las 7 estrellas son los mensajeros de las 7 iglesias y los 7 candeleros son las 7 iglesias. Esto no solo fue un misterio para Juan, sino que también lo es para los creyentes de hoy. Todos los creyentes necesitan la revelación de este misterio para ver las iglesias y sus mensajeros. Las iglesias representadas por los 7 candeleros de oro son el testimonio de Jesús. No hay testimonio de Jesús sin las iglesias locales. Sin las iglesias locales, una por ciudad, no hay testimonio. ¿De qué me estás hablando? No hay testimonio. No hay Nueva Jerusalén. Las iglesias locales representadas por los 7 candeleros de oro son el testimonio de Jesús. En virtud de su naturaleza divina, que resplandecen en la noche oscura, localmente y también de manera colectiva. Las iglesias deben tener la naturaleza divina, el oro. Ellas deben ser las bases, los candeleros que sostienen la lámpara con el aceite. Cristo, como el Espíritu vivificante, deben resplandecer individual y colectivamente en la oscuridad. Las iglesias son candeleros individuales localmente, pero a la vez constituyen un conjunto de candeleros universalmente. No solo resplandecen localmente, sino que también universalmente mantienen el mismo testimonio ante las localidades y el universo. Poseen la misma naturaleza y la misma forma, portan la misma lámpara con el mismo propósito, se identifican plenamente entre sí sin tener ninguna distinción individual. Las diferencias entre las 7 iglesias mencionadas en los capítulos 2 y 3 tienen una naturaleza negativa y no positiva. En el aspecto negativo, en sus fracasos, las iglesias son diferentes y están separadas en una de la otra. Pero en el aspecto positivo, en su naturaleza, forman un propósito. Son totalmente idénticas y están conectadas entre sí. Es muy fácil que los creyentes vean las iglesias universal, pero es muy difícil que vean las iglesias locales reveladas. En esta revelación de las iglesias locales es la máxima revelación que el Señor da con respecto a las iglesias. Dice el 20, el misterio de las 7 estrellas que has visto son mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los mensajeros de las 7 iglesias y los 7 candeleros son las 7 iglesias. Dice en el capítulo 2, vamos a ver y vamos a entrar a lo que dice el capítulo 2. Escribe, ¿qué les manda decir el Señor a estas 7 iglesias, a estas 7 ciudades? Le dice el Señor, escribe el mensajero de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Tenemos que estar en la posición. Si queremos entender nosotros todas estas palabras que el Señor y estos acontecimientos que el Señor nos habla en Apocalipsis, primero tenemos que estar en nuestro espíritu y tenemos que estar en la posición correcta. Tenemos que anhelarlo desde nuestro interior. Si no anhelamos conocer estas verdades de Apocalipsis, jamás las llegaremos a entender. Esto debe de ser para nosotros algo que muy profundamente lo deseamos desde nuestro interior.
las 7 epístolas de los capítulos 2 y 3 descritas hablan de la verdadera situación en que se encontraban las 7 iglesias. Cuando estas epístolas fueron escritas, sin embargo, puesto que este libro nos habla de señales, nos habla de cada problema de cada una de las iglesias. Las 7 iglesias son señales que representan proféticamente el progreso de las iglesias en 7 etapas. La primera epístola dirigida a la iglesia en Éfeso dice en el verso 2: yo conozco tus obras. Está dirigida a la iglesia de Éfeso, la primera. Yo conozco tus obras y tus trabajos y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstolos y no lo son, y los has hallado mentirosos. Escribe Juan, y lo que te voy a dictar, mándaselo a las 7 iglesias. Iniciamos. El 3. Has perseverado, has sufrido por amor de mi nombre, y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete. Y ya las primeras obras, pues si no, vendré a ti y quitaré de tu candelero de su lugar, si no te has arrepentido. La primera epístola dirigida a la iglesia en Éfeso nos provee un cuadro del final de la iglesia primitiva, la iglesia en la primera etapa, al fines del primer siglo. La segunda epístola dirigida a la iglesia de Esmirna escribe la condición de las 7 iglesias. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu perseverancia, y también sé que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has perseverado y has sufrido por amor de mi nombre y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y ya las primeras horas, pues si no, vendré ante ti, quitaré de tu candelero, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te has arrepentido. Los mensajeros de las iglesias, las personas espirituales representadas por las estrellas brillantes, quienes llevan el testimonio de Jesús, están en la diestra del Señor. El Señor anda en medio de las iglesias representadas por los 7 candeleros de oro. Qué escena tan maravillosa. Por un lado, el Señor está sentado a la diestra de Dios como nuestro sumo sacerdote, quien intercede por nosotros, las iglesias. Hebreos 7:25. Por otro lado, Él sostiene a los mensajeros de las iglesias y anda en medio de ellas para cuidarlas. La palabra griega traducida primer, has perdido tu primer amor, es lo mismo que traducir, has perdido el mejor. Lucas, capítulo 15, en el verso 22. Nuestro primer amor hacia el Señor debe ser el mejor amor. Nosotros no debemos tener un amor mejor que el amor que le tenemos al Señor. El Señor es nuestro amor, es nuestro primer amor. Primero amamos al Señor que a todo lo demás. Nada hay más grande amor que amar al Señor.
No se puede vivir en este mundo amando las cosas materiales más que amar al Señor. Ninguna mujer, ningún hombre pueden amar a sus cónyuges más que al Señor. La iglesia que habla aquí en el capítulo 2. Escribe el mensajero de la iglesia en Éfeso. Esta iglesia de Éfeso dice: Señor, yo conozco tus obras, tus trabajos en tu perseverancia. Inclusive no puedes soportar a los malos. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has perseverado, has sufrido por amor de mi nombre. No has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Es decir, esta iglesia amaba más las obras, el trabajo, trabajar en la obra, trabajar para el Señor, pero había perdido el amor al Señor. Recuerda, por tanto, donde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré ante ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te arrepientes. Vamos a ir viendo paso a paso sobre este asunto de las 7 iglesias. Hoy iniciamos con Éfeso, no lo terminamos, pero sí vamos a ir para aquellos que se interesen en conocer estas 7 iglesias, su condición, cómo vivían, cómo eran, porque esas 7 iglesias hoy las podemos ver en nuestros tiempos y las consecuencias en las cuales ellos cayeron hoy se ven. Hoy iniciamos, no terminamos, pero vamos a seguir viendo la condición de cada una de las iglesias. Por lo pronto, hoy pudimos ver, antes de entrar en el asunto de la iglesia, podemos ver que si no tenemos la posición, la visión de que las cartas son dirigidas a la iglesia en su localidad, no vamos a recibir la revelación que Dios da a las iglesias locales. Dios no le mandó estas cartas a las denominaciones, sino a las iglesias en su localidad. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, como el cuerpo de Cristo. Efesios 1:23, la iglesia está relacionada con la vida, como el nuevo hombre. Está relacionado con las personas, con la persona de Cristo y como novia de Cristo. Juan 3:29. Aquí nos dice que está relacionada con el amor. En su epístola a los Efesios, Pablo nos dice que para practicar la vida de la iglesia es necesario que seamos fortalecidos en nuestro hombre interior, a fin de que Cristo haga su hogar en nuestros corazones, para que arraigados y cimentados en amor, seamos plenamente capaces de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, a fin de que seamos llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra en esta hora, Señor. Danos la victoria, Señor. Anhelamos conocer tu palabra, Señor. Solamente dándonos tú la luz y la revelación y el entendimiento podremos entenderla, Señor. Sean bendecidos todos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.